Buenas noches, Memo. Me llamo Rosario y quiero contarle lo que le sucedió a mi esposo Rogelio cuando se fue de inmigrante a los Estados Unidos. Para serle sincera, yo no quería que se fuera. Muchas veces le dije que mejor buscáramos algo aquí, que no valía la pena que arriesgara la vida por un sueño tan lejano. Además que últimamente estaba siendo muy difícil cruzar y nada garantizaba que le fuera a ir bien. Sin embargo, Rogelio era terco. Nada más cruzo, trabajo unos meses y me regreso, vieja. Me decía para tratar de darme algo de tranquilidad, pero yo sabía que no era verdad. Estaba consciente que en casa necesitábamos el dinero. Los niños necesitaban ropa y zapatos para la escuela, y la alacena casi siempre estaba vacía. Aún recuerdo que mi esposo se fue a finales de octubre, cuando apenas empezaba a pegar el frío por nuestro pueblo. El trato lo hizo con un coyote que operaba en San Luis Río Colorado, Sonora. Este iba a subirlo con otros migrantes a un tráiler que iba a cruzar por Sonoita. La intención de los coyotes era que todos deberían ir bien escondidos en la caja del remolque entre cajas vacías y cobijas, con la esperanza de no ser detectados. Una vez estando del otro lado serían resguardados un tiempo en lo que encontraban trabajo. Aquello sonaba fácil, pero no lo era. Todo podía salir mal en cuestión de segundos si es que la migra se daba cuenta de ellos. Recuerdo muy bien que él me mandó un audio antes de subir a aquel tráiler. Su voz se escuchaba temblorosa pero con ánimos. Te amo, flaca. Nos vemos pronto. Nunca imaginé que esa sería la última vez que lo escucharía entero, que lo escucharía bien. Fueron 11 los migrantes que subieron esa noche, todos con el mismo sueño de dar una mejor vida a sus familias. Según me contó luego uno de ellos, todos iban tranquilos durante las primeras horas. El chofer del tráiler era un tipo moreno al que le decían el Rulas, mientras que a su lado iba el copiloto, un tipo flaco y nervioso que fumaba mucho, del cual no recuerdan su nombre. Una vez que el viaje empezó, todos sabían que no deberían de hacer ruido, que cualquier movimiento podría hacer que los cacharan. Así pasaron por varios retenes y todo iba bien, pero cuando llegaron a un tramo del desierto, justo antes de la línea fronteriza, todo cambió. Aquella zona era una carretera solitaria, sin luces, solo arena y piedras a un lado. De repente el tráiler se detuvo en seco. Nadie entendía por qué. Pensaron que era una falla mecánica o que se habían topado con otro retén de la migra. Todos guardaron silencio, sin embargo. Afuera no se escuchaba nada, nada por varios minutos. Mi esposo y el resto de los migrantes estaban con el Jesús en la boca, solo esperando a ver qué pasaba. La tensión se respiraba en el aire, y más porque todos estaban recostados sin espacio, sin oxígeno y con mucho calor. A veces de solo imaginar lo que ellos soportaron para cruzar del otro lado me da mucha tristeza. Tras varios minutos de nada, de repente se escuchó un grito, luego otro, y después una serie de gritos desgarradores de una persona que parecía estaba pidiendo ayuda. Nadie sabía qué diablos estaba pasando. En ese momento uno de los migrantes dijo que el que estaba gritando era el coyote, el piloto del tráiler, el Rulas. Los migrantes se quedaron quietos, sin saber qué hacer. Uno de ellos, un muchacho llamado Fidel, se acercó a una rejilla diminuta del remolque y vio algo horrible allá afuera. Ese pobre muchacho dice que afuera había una criatura muy extraña parado al lado del tráiler. Por lo que describe, esa cosa tenía el tamaño de un hombre, pero parecía más un animal. Estaba cubierto con pelos negros, con ojos rojos y unas garras largas que brillaban con la poca luz de la luna. Pero no solamente era eso, pues esa cosa tenía una larga lengua que se movía como si oliera el aire, como las víboras lo hacen. Si la descripción de esa cosa ya era horrible, lo que hizo que casi todos se desmayaran fue ver que esa cosa, aquella criatura, tenía la cabeza enterrada en el cuello del chofer. Se lo está comiendo, dijo Fidel. Mi esposo preguntó qué era esa cosa, qué animal podría ser así. Fidel lo único que pudo decir para que todos supieran más o menos qué era lo que él estaba viendo
Puede decir que era una bestia salvaje, como un perro grande, pero con manos humanas. Fidel siguió viendo y dice que observó un poco más por aquella rendija. Vio cómo el copiloto intentó bajarse y correr, pero ni siquiera pudo dar 3 pasos. La criatura brincó sobre él, lo tumbó y le arrancó la cara de un zarpazo. Luego lo arrastró a las sombras de la noche donde casi no se veía nada, y ahí se lo comió. Los que estaban en el remolque empezaron a llorar. Una señora se desmayó al oír el tremendo alboroto que allá afuera estaba pasando, y sobre todo por las descripciones que daba Fidel. Para suerte o desgracia de los migrantes, nadie podía salir ya que el remolque no se abría por dentro, así que todos estaban atrapados. Los minutos pasaron y ellos escuchaban pasos de esa cosa que estaba allá afuera. Olían a sangre, oían los gorgoteos. Incluso por momentos esa criatura se acercó a la caja y la golpeó como intentando abrirla, pero no pudo. Después de lo que pareció eterno, todo se volvió silencio. Al parecer ese animal ya se había ido. Mi esposo dice que ellos pasaron 2 días adentro de esa caja del tráiler, sin agua, sin comida y con el miedo comiéndolos vivos. Algunos rezaban, otros deliraban, y el aire era espeso y apestoso por la cantidad de secreciones que cada uno arrojaba. Mi esposo dice que estuvo a nada de perder la fe y si no lo hizo fue por nosotros, su familia. Por suerte, al paso de esos 2 días, agentes de la migra dieron con aquel tráiler, abrieron el remolque y sacaron a cada uno de los migrantes. Para entonces los migrantes tenían la piel seca, los labios partidos. Casi todos estaban en estado de shock, pero nadie murió por suerte. Afuera encontraron el camión abandonado, la cabina cubierta de sangre y trozos de ropa, pero ni rastro del chofer o del copiloto. Solo marcas de garras en el cofre y la pintura desgarrada con líneas como de cuchillas. A los migrantes los llevaron a un centro de detección. Ahí los interrogaron, les tomaron datos y les preguntaron qué había pasado. Pero nadie les creyó. Nadie creyó que un animal se comió a esos hombres. Dijeron que eran alucinaciones por la falta de comida y agua y que simplemente los habían abandonado. O quizás tal vez era que los habían asaltado. Por la zona hay muchos cárteles, así que pudieron llevarse tanto al chofer como al copiloto. Después de eso mi esposo regresó al pueblo, aunque debo decir que quedó marcado para siempre. Él dice que en el desierto viven cosas horribles que se comen a las personas. Muy buenas noches a todos, me llamo Diana, y lo que voy a contar no es un invento, tampoco es una historia de esas que se cuentan para asustar a la gente. Es algo real, aunque yo no la viví de primera mano. Es algo que me contó mi padre, quien es alguien de palabra, y no creo que gane nada inventando algo de este tipo. Mi papá se llama Ricardo, y hace un tiempo se fue de inmigrante a los Estados Unidos como muchos otros que han ido en busca de una vida mucho mejor que esta. Nosotros prácticamente no teníamos nada y la única forma de poder salir adelante, según él, era dejar nuestras tierras venezolanas para trabajar y enviar dinero a toda la familia. Desde que partió no supe nada de él por mucho tiempo. De hecho, lo último que nos enteramos fue que iba en un grupo que cruzaría por la selva del Darién en Panamá. Pasaron semanas sin saber nada de él. Mi mamá lloraba todas las noches y yo no sabía si rezar o resignarme. Por un largo tiempo nos quedamos con la duda de qué pudo haber pasado con mi padre. Sabíamos que mucha gente no logra pasar por la selva del Darién porque es como el mismo infierno. Sin embargo, cierto día una mujer vino a la casa. Ella era una mujer delgada, con la cara de no haber dormido en días, y llegó diciendo que ella, había viajado con mi papá, que lo conocía y lo último que vio de él era que se quedó en la selva como ido. Ya no quiso caminar, solo se quedó en la selva esperando la muerte. Mi madre y yo le preguntamos qué pasó, cómo es que llegó a eso.
La mujer físicamente destrozada trató de contarnos lo sucedido. Según dijo, el grupo con el que iba llevaba 3 días metido en la selva. El calor era insoportable, la humedad les pegaba a la piel como trapo mojado y los zancudos no les daban tregua. Incluso mencionó que en el trayecto encontraron cuerpos en descomposición tirados entre la maleza. Había mochilas rotas, zapatos abandonados, botellas vacías. Era como caminar por un cementerio invisible. Ella en esos días había cruzado palabra con mi padre y por eso sabía dónde vivíamos y cómo encontrarnos. Una noche mientras acampaban cerca de un arroyo, uno de los hombres del grupo se puso a gritar muy fuerte. Decía que había visto a alguien entre los árboles parado de espaldas. Pensaron que estaba alucinando por el hambre, pero luego otra mujer aseguró haber visto a un niño que caminaba hacia atrás, con la cabeza colgándole como si se fuera a caer. Mi papá, según aquella mujer que nos visitó, empezó a obsesionarse con esas apariciones, pues él decía que veía como gente caminaba de espaldas como si regresara de la selva, como si quisiera salir de ella. La señora una noche también vio esas personas que caminaban de espaldas. Dice que se veían normales como cualquier persona, pero si uno les prestaba mucha atención, tenían parte de sus cuerpos faltantes o estaban en estado de putrefacción. En pocas palabras, esas cosas que veían en la selva eran fantasmas, almas en pena de gente que murió ahí. Sin embargo, dice que ellos no querían hacerles daño, solo caminaban como si intentaran regresar a Colombia. El guía que los fue llevando por la selva les dijo que esas pobres almas estaban arrepentidas de haberse ido y solo querían regresar con sus familias. Es por eso que caminaban de espaldas intentando salir del bosque. Están tratando de volver a casa, pero ya están atrapadas aquí, en este infierno que es esta selva. La señora ya no quiso avanzar y mejor decidió regresar porque ese viaje todavía no iba ni a la mitad y se le hizo bastante pesado. Cada noche veían almas caminar de espaldas y por si fuera poco, hallaban continuamente cuerpos tirados en toda la selva, incluso cuerpos de pequeños. Un grupo de 4 personas, entre ellas esta mujer, regresaron a Colombia mientras que mi padre siguió adelante. Pero dice que cuando lo vio por última vez, estaba muy mal. Hablaba solo y decía que sus fantasmas le hablaban. Ella le dijo que regresaran, pero él no quiso. Era como si fuera un zombie a esas alturas. La señora volvió a Colombia y ella estuvo unos días esperando a ver si sabía algo más del grupo en el que había viajado. Pero como no supo nada, pensó que había de dos: o habían logrado cruzar, o se habían muerto en el camino. Algo en su pecho le dijo que viajara a vernos para contarnos lo de mi padre. Dice que no sabía si seguía vivo o no, pero ella al menos quería contar lo que vieron y que nosotros mínimo supiéramos algo de mi padre. Cuando la señora se fue, no sé si nos dejó más tranquilas o más nerviosas. Literalmente dijo que mi padre se volvió loco en la selva y ya. Así pasaron 6 largos meses, en los cuales ya no supimos nada de mi padre. Y fue como lo dimos por perdido, no por muerto, solo perdido. Al paso de ese tiempo, un buen día el milagro se dio en la casa. Él se contactó con nosotros desde Miami y nos dijo que había logrado cruzar al otro lado. Ahí trabajó cerca de 7 años hasta que regresó a Venezuela por cuestión de migración. Cuando él volvió, confirmó todo lo que dijo la señora que nos visitó aquella vez. Dijo que sí, que él casi se queda loco al cruzar por esa selva y sí, también vio sombras de personas que caminaban de espalda regresando a sus casas. Aunque para serle sincera, creo que parte de la humanidad de mi padre se quedó en esa selva. Lo que vio, lo que sintió y lo que está en su mente es algo que nunca podrá sanar completamente. Él mismo lo dijo. A ese lugar se le conoce como el infierno verde, el infierno en la tierra, y lo que ahí habitan no son demonios ni monstruos, son los que nunca llegaron, los que quedaron atrapados y no supieron cómo volver. Caminan hacia atrás porque quieren regresar a casa, pero el Darién no los va a dejar salir así nada más.
Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Envío un cordial saludo a todos los que escuchan este programa de terror. Primero que nada me presento, me llamo Esteban, y lo que les cuento es algo que me pasó a mí, es completamente real. No sé si alguien me va a creer o no, pero si algún día les toca cruzar por la selva del Darién, al menos acuérdense de lo que les platico, porque allá, entre el lodo, los mosquitos y el hambre, también habita algo más. Algo que los espera, algo que los llama desde el río o el bosque. Fue hace un año cuando decidí dejar mi país natal. Salí de Venezuela con lo poco que tenía en una mochila, con la idea de llegar a los Estados Unidos. Sabía que lo más difícil sería cruzar la selva del Darién, pero no imaginaba la clase de infierno que me encontraría en aquel lugar. Éramos como 30 y tantas personas en un grupo muy grande. Había hombres, mujeres, hasta niños, todos en una mezcla de miedo y esperanza en tratar de llegar al otro lado y buscar un mejor futuro para todos. Habíamos pasado ya 2 días caminando entre la selva. Íbamos todos mojados, llenos de picaduras de insectos y ampollas en los pies. El guía que habíamos contratado era un tipo callado, medio raro. Siempre hablaba bajito, como si tuviera miedo de que alguien nos escuchara. Y creo que tenía razones, ya que en ese lugar, si no te mata un animal venenoso, lo hace el grupo de guerrillas que vive dentro. Después de caminar todo el día, el guía nos dijo que esa noche dormiríamos cerca del río y al amanecer lo cruzaríamos. Como pudimos, cada uno se acostó en el suelo tratando de conciliar el sueño. Por el cansancio, así como me recosté, quedé dormido al instante. Creo que dormí únicamente como 2 o 3 horas. Algo que para mí fue como un simple parpadeo porque no sentí nada. Para cuando nos despertamos, el guía nos dijo que nos alistáramos y un poco más adelante seguiríamos el camino. La primera instrucción que nos dio es que teníamos que cruzar el río que teníamos al norte. En esa época el río no estaba tan profundo, pero aún así dijo el guía que tenía bancos de arena en el fondo donde sí estaba profundo, y si pisábamos uno, lo más seguro es que nos hundiríamos. Ya con todo listo, el primero en cruzar fue el guía, quien nos dijo por dónde pisar para no dar un paso en falso por aquel río. Él cruzó con una cuerda amarrada a la cintura para ayudarnos a pasar después uno por uno. Así fuimos pasando uno a uno hasta que llegó el turno de un hombre, de un señor del cual no recuerdo bien cómo se llamaba, pero sí recuerdo algo de su físico. Tendría unos 40 años, mediría cerca de unos 70. Era de complexión robusta, no gordo pero sí un poquito lleno. Y creo que él también era de Venezuela. Pero cuando cruzó por el río, creo que algo pasó, pues estando a la mitad vimos cómo empezó a agitar sus brazos bastante fuerte. Era como si se estuviera ahogando, y creo que eso era lo que pasaba, porque después simplemente desapareció y solo quedó la cuerda flotando sobre el agua. Nadie supo qué decir. Gritaron su nombre, buscaron en la orilla, pero nada. El río se lo había tragado. El guía dijo que no podíamos quedarnos ahí, que era peligroso, así que con miedo y mucho cuidado seguimos el resto del camino. Esa noche acampamos cerca de una piedra grande ya muy lejos del río. En ese lugar hicimos una fogata pequeña para ahuyentar a los bichos, y con ella también calentamos agua para café. Nadie hablaba mucho, todos seguíamos tensos. Si bien sabíamos que no todos lograríamos cruzar al otro lado, no pensamos que sería tan crudo ver cómo alguien pierde la vida. Eran cerca de las 12 o la 1 de la madrugada cuando estaba a punto de dormir que escuchamos cómo alguien se estaba acercando por la selva que nos rodeaba. El guía se paró rápido y apuntó la lámpara con la dirección a ese ruido. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues el que estaba parado ahí era el mismo señor que nosotros vimos se había ahogado por la mañana en aquel río. Venía caminando despacio. Todos nos quedamos helados. A más de uno le dio gusto saber que se salvó y que había logrado seguirnos, aunque esa poca de tranquilidad poco a poco se fue desvaneciendo y se convirtió en dudas. Aquel hombre solo nos miraba con una sonrisa rara, como si no entendiera del todo qué pasaba. ¿Cómo saliste del río?
Le preguntó el guía, pero él no respondió la pregunta. En su lugar dijo algo que no sonó nada coherente. Vengan conmigo al río, ahí está mejor. Vamos a refrescarnos un poco antes de dormir. En ese momento todos nos miramos unos a los otros. ¿Para qué vamos a querer regresar al río? Aparte ya estamos muy lejos, cuestionó un migrante más. Y fue en ese momento que el guía se puso alerta y nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, porque ese hombre de ahí no era el mismo que se había ahogado, era más bien una cosa. Entonces vimos sus ojos, y sí, no eran los mismos. Estos estaban completamente negros, sin brillo, como si no tuviera alma. En serio, vengan, el agua está muy buena, insistió aquel hombre. En ese momento el guía arrancó una rama encendida de la fogata y se la mostró. Aquel hombre extrañamente actuó raro, pues este empezó a gruñir, no a gritar, gruñir, como un animal al mismo tiempo que retrocedía sus pasos, y con la luz del fuego nos dimos cuenta que era una criatura, algo que había tomado forma humana para engañarnos. En ese momento todos gritamos y de inmediato le arrojamos piedras, ramas ardiendo, todo lo que teníamos a la mano hasta que esa cosa se alejó dando saltos entre los árboles. El guía dijo que era un imitador, un espíritu de la selva que toma forma humana para atraer a otros y perderlos en lo más profundo de ella. Así como ese hombre desapareció, el guía nos dijo que nos moviéramos, que nos pusiéramos de pie y que camináramos porque no era bueno que nos quedáramos a pasar la noche en aquel sitio. De hecho, fue tan raro que algunos decían que fue una pesadilla colectiva, que estábamos demasiado cansados y por eso vimos lo que vimos. Pero yo lo vi, y a veces cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esos ojos negros en la oscuridad. Por eso les digo que si un día cruzan por el Darién y ven a alguien que ya ha muerto, no le crean, es la misma selva tratando de engañarlos. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Esto le pasó a mi padrino Alberto cuando por cosas de la vida se fue de inmigrante a los Estados Unidos. Sé que es una historia muy extraña la que van a escuchar, pero les juro que es real, que pasó así como la van a oír. De hecho, sé que eso que atacó mi padrino sí vive, solo que no se deja ver tan frecuentemente. Corría el año 2002 cuando mi padrino decidió cruzar a la frontera. En ese entonces él se juntó con un grupo de 10 migrantes en Sonora y buscaron a alguien que les ayudara a cruzar al otro lado. Por ese entonces el lugar más frecuente para hacer el cruce era por el río o el desierto, pero como el río estaba algo lejos, lo iban a hacer por medio del desierto. Con el tiempo y por suerte mi padrino y el resto de migrantes lograron contactar a un coyote que les prometió un camino más rápido, menos vigilado, por una zona que casi nadie usaba. De alguna manera les prometió que era más rápido y seguro. Mentira. Ni mi padrino ni el resto de los migrantes sabían que ese camino no era bueno. Ellos no sabían que se estaba metiendo la boca del lobo. El coyote los citó muy temprano y tras algunas instrucciones todos comenzaron a caminar desde la madrugada y para la tarde ya el sol los estaba matando. El desierto, como siempre, era un mar seco y callado, un lugar que es muy complicado de caminar y más cuando no sabes contra qué te metes. En un punto más adelante el coyote los desvió y les dijo que ese era el atajo que él sabía, que era una vía más rápida y menos transitada que subía por un par de colinas algo grandes y descendía por llanuras casi secas y llenas de arena. Ni mi padrino ni los otros migrantes opusieron objeción alguna porque el que sabía era el guía. Aunque eso sí, mi padrino dice que así como entraron por aquella zona, él rápido notó que había algo raro en el ambiente, pues todo estaba demasiado silencioso. No había insectos, ni aves, ni siquiera aire caliente, solo el crujir de sus pasos y el peso de la sed en los labios.
Eran cerca de la 1 o las 2 de la tarde del segundo día de camino cuando pasó algo horrible. Mi padrino dice que mientras caminaban a lo lejos, vieron cómo se acercaba algo. Aquello no era otro que un grupo de hombres delgados. Ellos estaban tostados por el sol, tenían el rostro pintado de negro y rojo, usaban taparrabos y lanzaban flechas hechas con madera y hueso. Cuando mi padrino los vio, su primer pensamiento fue creer que veía mal. Primero creímos que eran chamanes locos o alucinaciones por el calor del desierto, pero no, mijo. Uno aventó una lanza cerca del coyote y fue cuando nos dimos cuenta que esos hombres sí eran reales. El coyote tembloroso quiso hablarles en inglés y luego en español, pero nada. Esos tipos no respondían. No sé si ese grupo de 6 salvajes, o mejor dicho nativos, no le entendían o simplemente no querían responderle. Todos los migrantes se quedaron parados intrigados viendo cómo sus nativos americanos, que es la descripción más propia que se les dio, se fueron acercando a ellos. El coyote no sabía qué hacer, así que le dijo a los migrantes que corrieran. Nos echamos a correr todos, cada uno por un lado, y traten de salvarse, porque esos nativos se ve que son agresivos. En ese instante todos corrieron como locos. Algunos gritaron, otros se tiraron al suelo, pero mi padrino sí corrió. Dios sabe que corrió con todo lo que tenía. El grupo se dispersó y en medio de la confusión, mi padrino vio cómo los nativos rodearon a un pobre migrante. No sabe exactamente cómo es que se llamaba ese pobre hombre, pero lo atraparon vivo. No lo mataron, no lo hirieron, solo se lo llevaron, como quien carga un costal de maíz en la espalda. Esa tarde no hubo sangre ni gritos, solo la resignación en la mirada de ese pobre hombre que se llevaron los nativos. Los nativos americanos no hicieron nada más por alguien más, solo se llevaron a ese hombre y luego desaparecieron así como llegaron. El coyote echó a gritar y le dijo a todos que regresaran por donde habían venido, que estaban en tierras de esos locos y que mejor se fueran. Así estuvieron caminando hasta que llegó el día siguiente. Los pobres migrantes caminaron hasta llegar a una carretera donde fueron recogidos por un camionero y después regresaron a México porque ya no quisieron intentar el cruce por ese lado. Aquella tarde, por desconocimiento, el coyote los había llevado por un lugar desconocido, por tierras de nativos americanos que aún viven en el desierto. Esa tribu no quiere que pasen por ahí, quizás porque protegen algo, o simplemente están cansados de que la gente invada sus tierras. Desde aquella experiencia mi padrino quedó marcado. Mejor decidió quedarse un tiempo en México. Trabajó como velador hasta que mucho, pero mucho tiempo después de aquel suceso, sí lograra cruzar a los Estados Unidos en busca de otra vida. Lo que yo sé a día de hoy es que en ese desierto de Texas y de otros muchos lados de Estados Unidos, incluso de México, hay tribus nativas que están viviendo en lo más profundo, y ellas no dudarían en atacar a quienes consideran intrusos en su zona, y para desgracia, eso fue lo que vivió mi padrino aquella tarde. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.